Hola, historias de terror. Soy nuevo en la comunidad, por eso quiero presentarme como es debido, contando mi historia. Hace como 10 años, aún me dedicaba al noble oficio de la manejada. Trabajaba para una empresa de material de construcción, por eso conducía un camión de plataforma abierta. Esas rutas largas de San Luis a Veracruz o al sur por Hidalgo y Guanajuato, cómo las disfrutaba. Era joven y aventurero, además de que me gustaba pisar el fierro sin albur, pues ser trailero siempre fue el oficio por excelencia entre los hombres de mi familia. Mi padre y tíos estuvieron tras un volante casi toda su vida, por eso yo decidí seguir con sus pasos, luego de no ser muy bueno en los estudios. Hoy veo que tomé la decisión correcta y me doy cuenta de que esa es la labor de un padre, preparar a los hijos para la vida. Si el chamaco es pendejo en la escuela, hay que encontrar algo en lo que sea bueno y destaque, además de enseñarles todo lo que uno sabe, ya sea mucho o poco. Eso los ayudará para enfrentar lo que venga sin duda. Digo esto porque me ha tocado ver a padres que no les enseñan nada a los hijos y creen que con mandarlos a la escuela ya cumplieron con su trabajo. Pues déjenme decirles una cosa, señores, esa clase de padres son los verdaderos pendejos en las familias. Por eso le agradezco al mío lo que me enseñó. Bueno, creo que ya me estoy desviando del tema. En fin, una ocasión me tocó llevar material a una construcción en Guanajuato. Era un viaje corto, pero por la gran carga que llevaba, tenía previsto llegar algo tarde. La gente encargada de la descarga estarían esperando de ese lado, por eso yo viajaba solo. Llegando a una zona donde hay puros sembradíos de maíz, cerca ya de Salvatierra, me orillé para bajar a hacer del baño. Aprovechando que no tenían ninguna protección las milpas, pues me metí hasta adentro. Cuando de pronto, de entre todo el ramerío, vi la figura como de una persona de espaldas. Me asusté pensando que podían ser los dueños y al verme en su milpa hasta un balazo me podrían tirar. Me fui alejando sin hacer ruido y cuando ya no lo miraba, pues me apuré para hacer mi necesidad. De pronto escuché ruidos entre las ramas. Volteé hacia atrás y allí estaba un espantapájaros puesto detrás de mí. Me sorprendí bastante, pues nunca lo vi cuando entré a ese lugar. Llamó muchísimo mi atención, porque de verdad que daba miedo. Su cara estaba hecha como de ramas secas entrelazadas, y supuse que su cuerpo también era igual, porque sus brazos tenían la misma forma de ramas, con esos harapos puestos como de campesino, y su sombrero, si no espantaba a los pájaros, al menos sí a las personas. Me apresuré para salir de ahí, pues ya empezaba a ocultarse el sol, y justo antes de abandonar los sembradíos, mi playera se atoró con alguna rama, o eso fue lo que pensé. Di un jaloncito cuando sentí cómo se rasgaba mi playera con algo que ni siquiera encontré, pues no había nada que me pudiera romper la ropa de esa manera. Algo molesto regresé al tráiler, pero antes de arrancar, miré hacia el sembradío buscando al espantapájaros, y ahí estaba, en ese palo en forma de cruz, perfectamente visible desde la carretera. Me causó hasta un poco de gracia ver cómo los cuervos se paraban sobre sus brazos. Como sea, me marché del sitio y más adelante noté que el radio estaba fallando. Saqué mi teléfono y también le fallaba la señal. Entonces, de pronto un fuerte estallido me hizo brincar. Paré el tráiler y fue justo lo que me temía, una llanta delantera ponchada. Si hubiese sido alguna trasera, tal vez habría podido seguir, pero para mi mala fortuna, ni refacción llevaba de las llantas de adelante y tampoco cargaba con herramienta para bajar la llanta. Caí en la desesperación, pues tampoco pude pedir apoyo. Resignado, me acomodé a un lado de la llanta
y entonces logré ver una especie de trampa metálica oxidada con muchos picos atorada en la llanta ponchada. Parecía de esas cosas que usan para ponchar llantas los policías. Me costó bastante quitarla y cuando lo hice, noté que más bien parecía alguna especie de trampa para animales. Esa chingadera, alguien la dejó intencionalmente en la carretera para joder. Comencé a maldecir y a mentar madres a diestra y siniestra. Mi única opción era encontrar algún lugar donde me parcharan la llanta, pero a esa hora parecía algo casi imposible, y lo único que se veía más o menos cerca era un motel. De ahí en fuera no había nada más que sembradíos a la redonda, pero tampoco podía dejar el tráiler solo por la carga que llevaba. Con un trapo me puse a hacer señas para ver si alguien se orillaba a tenderme una mano. Luego de un buen rato, un colega se orilló. Le conté la situación y se ofreció a llevarme a un taller que se encontraba más adelante. Entre los dos bajamos la llanta y en el camino me decía que ojalá encontráramos aquel taller abierto todavía y que no me preocupara, pues él me llevaría de regreso al lugar donde dejé el camión. Se lo agradecí y en algún momento le dije que lo único que me preocupaba era dejar la carga mucho tiempo sola. Él me respondió: «Pero dejaste a tu chalán ahí, ¿no?» «Oh, no, yo ando solo». «Ah, cabrón, entonces, ¿quién era el que estaba sentado atrás en tu remolque?» «¿Qué? ¿Cómo? ¿Había alguien atrás?» «Sí, ahí estaba. Con las luces del camión lo alcancé a ver de espaldas». Me alteré al pensar que podría ser algún ladrón que utilizaba un método como ese para hacer sus fechorías, y yo había caído en su trampa dejándole el tráiler solo para él. Le dije al colega que por favor se apresurara. Por fortuna encontramos el taller abierto aún. Me parcharon la llanta más a fuerza que de ganas y volvimos bastante rápido. Ya para entonces estaba completamente oscuro y al llegar de regreso descubrí que era verdad lo que me dijo. Alguien estaba atrás sentado en el remolque, o más bien algo. Se trataba del espantapájaros aquel que me encontré en las milpas de maíz unos metros atrás. Sin saber cómo diablos había llegado hasta mi tráiler, muy molesto lo quité y lo arrojé al suelo. Verifiqué que la carga estuviera bien y así fue. Enseguida le platiqué a mi colega cómo es que me había encontrado con esa cosa. Entonces él me dijo: «Chale, a lo mejor el vato aquel se encabronó porque te measte en su cosecha y de alguna forma te siguió y hasta la llanta te ponchó el cabrón». Y así seguimos platicando mientras me ayudaba a colocar la llanta. Antes de irse, me ofreció su teléfono para hacer una llamada, pues él sí tenía señal, y avisarles a mis jefes la situación, los cuales, por fortuna, se mostraron muy comprensivos. Me ordenaron llegar al lugar y ahí quedarme hasta el amanecer. Bueno, por lo menos logré tranquilizarme, y todo gracias a ese amigo. Nos despedimos, pero antes me puso al espantapájaros de frente para que le pasara por encima, y así lo hice. Clarito escuché cómo las llantas lo destrozaban por completo. Seguí mi camino y unos metros adelante vi perfectamente a una persona con sombrero cruzar muy rápido la carretera, metiéndose entre los sembradíos. Apenas si logré ver algo tirado en el asfalto. Lo esquivé con dificultad, que casi pierdo el control del tráiler. Me orillé saliendo de la carretera. Tomé mi arma que siempre cargaba conmigo en aquel tiempo y fui corriendo a ver qué era esa cosa. Mi preocupación y molestia se hizo más grande cuando descubrí que se trataba de la misma chingadera que me había ponchado la llanta, o al menos una cosa igual. La aventé hacia las milpas
y con mi arma tiré varias balas por donde se había metido el del sombrero. Regresé rápido al tráiler para alejarme de ese sitio, pues con eso era muy claro que alguien o algo estaba tras de mí. Pero al abrir la puerta, ahí se encontraba dentro el mismo espantapájaros del lado del copiloto. Sin duda, eso ya no era algo normal. No se trataba de algún intento de robo, pues de ser así, lo habrían hecho cuando dejé el tráiler solo. Comencé a rezar un Padre Nuestro y al mismo tiempo agarré valor para sacar esa cosa del camión. Tomé una garrafa de gasolina y le prendí fuego al espantapájaros hasta quedar completamente chamuscado. Me subí al camión y arranqué dejándolo atrás. Por el retrovisor miraba cómo seguía ardiendo mientras me alejaba más y más. De pronto, el radio se encendió y comenzó a escucharse solo interferencia. Saqué el celular para ver si ya tenía señal, pero seguía marcando sin servicio. En eso, alcancé a ver una sombra por el retrovisor. Parecía haber algo aferrado al remolque. Solo se alcanzaban a ver como harapos rasgados que se zangoloteaban con el aire. Ni de loco me volví a parar, así que aceleré, esperando que esa cosa se cayera. Fue entonces que sentí un fuerte jalón en el volante. De no haberlo tenido bien sujetado, quién sabe qué hubiera pasado. De nuevo me puse a rezar, encomendando mi vida a Dios si algo me sucedía. Y justo en ese momento, una horrible voz comenzó a sonar en la radio. Era incomprensible lo que decía, incluso creo que se trataba de otro idioma. Cambiaba la frecuencia, pero en todas estaba la misma voz diabólica. Poco a poco se fue desvaneciendo hasta que ya no se escuchó más. El radio volvió a la normalidad y ya tenía señal en mi teléfono. Entonces me di cuenta de que había salido de esa zona de sembradíos. Ya se miraban gasolineras y más flujo de autos en la carretera. Continué con mi camino hasta llegar a mi destino, donde me coloqué en un lugar alumbrado, pues debía permanecer hasta el amanecer en ese sitio. Está de más decir que no pude dormir. Con cualquier ruido o movimiento me alteraba. Seguramente fue la sugestión y el susto que ya traía, pero toda la noche estuve viendo sombras y oyendo ruidos extraños. Fue un gran alivio cuando empezó a amanecer y con los primeros rayos del sol comenzaban a llegar los trabajadores de la construcción. Mientras descargaban el material, les conté lo que me había pasado. Ellos dijeron que algo muy similar le pasó al chofer que les llevó tuberías de PVC apenas unos días antes que yo. La diferencia es que él sí llevaba acompañante, por eso la libró más fácil. Terminaron de bajar todo y emprendí el viaje de regreso. Si no quería pagar caseta, debía regresar por ahí mismo. Antes de volver a entrar a esa zona de sembradíos, le mandé un mensaje a un amigo diciéndole más o menos mi ubicación, solo por si acaso. Estaba muy cerca de llegar a las milpas donde se encontraba aquel espantapájaros. Sin embargo, no lo vi por ningún lado. Me paré porque miré a varias personas trabajando en esas milpas. Me hice el tonto que bajé a revisar cosas del tráiler para arrimarme a ellos y preguntar sobre esa cosa que me había seguido la noche anterior. Lo hice con 2 señores y en eso una señora nos escuchó. Se acercó a nosotros y me dijo: ¿por qué preguntas eso, joven? Le expliqué todo, incluyendo el hecho de que me metí a esa milpa para hacer mi gracia. Conforme iba avanzando en la historia, la cara de esa señora cambió por completo y me interrumpió para decir: mira, joven, no sé si se trate de esto, pero por aquí cerca hay un pueblo. Yo soy de ahí y mi familia también.
Una vez mi abuelo me contó que cuando él era muy joven, en el pueblo había un señor al que acusaban de brujería. Desaparecían niños y en el monte encontraban restos de animales mutilados, junto a formaciones con rocas muy extrañas. La gente se reunió y una noche lo siguieron. Así descubrieron que ese viejo sacrificaba animales en rituales. Intentó escapar y la gente lo alcanzó hasta esta zona que hoy son los sembradíos. Lo ataron a un árbol y luego de hacerlo confesar, todos se enteraron de lo que ese señor hacía con los animales que él mismo cazaba en el monte con trampas muy extrañas que fabricaba con sus propias manos, y también lo que hacía con los niños que se robaba del pueblo. Se los daba como sacrificio cada cierto tiempo al diablo, con quien tenía un pacto. Lo quemaron vivo en este mismo lugar, luego de escucharlo, y desde entonces se ha sabido que algo se aparece a quienes solo van de paso por este camino. Intenta robarles aquello que le quitaron, una vida. Ten cuidado, muchacho. No supe qué decir. Se lo agradecí a fin de cuentas y me marché esperando nunca volver a pasar por ese lugar. En un par de ocasiones me tocó cruzar de vuelta por ahí, pero nunca volví a ver al espantapájaros aquel. Bueno, esa fue mi historia. Tengo más experiencias de este tipo paranormal, pero por desgracia no mucho tiempo libre para poder contarlas. Si esta tiene el suficiente apoyo, tal vez me anime a mandar otras que tengo por ahí. Creo, esa es una bonita forma de apoyar a esta comunidad. Le mando un gran saludo al amigo narrador y ojalá que mi historia aporte en algo al crecimiento de este canal. Hola, me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Ángel de Jesús y soy de Neza en el Estado de México. Soy muy fan de lo paranormal y siempre me he hecho mis dosis de relatos de diferentes canales. Aunque hay otros con más tiempo y seguidores, a mí me encanta descubrir a nuevos narradores del terror. Por eso es que decidí compartir mi historia con ustedes, aparte de la gran atención que me dieron cuando los contacté. Antes de entrar de lleno con mi relato, quiero darles un poco de contexto para recalcarles que no pretendo empatizar con nadie, ni busco victimizarme. Hice lo que hice por mi cuenta y no me arrepiento de mis decisiones. Crecí en un completo ambiente de violencia, con mi supuesto padre madreándonos a mi mamá, mi media hermana y a mí. El señor tenía problemas con el alcohol, por eso fue que a pesar de ganar bien en su trabajo, nunca nos dio la gran vida. Y también estaba su niña favorita, quien supuestamente es mi hermana, pero yo no la veo como tal, pues a sabiendas de que era la consentida, siempre se aprovechó de eso para sacar ventaja en todo. Cuando alcancé la suficiente edad para entender mejor lo que pasaba a mi alrededor, fue cuando dejé de perseguir la idea de tener un padre a quien admirar, pues a pesar de que el señor, aparte de su oficio, sabía desempeñar varios trabajos más, a mí nunca me enseñó nada. Lo poco que tal vez sé, lo adquirí de la calle y para colmo, siempre me rodeé de puros vagos. De él, solo aprendí lo que viví en mi niñez y adolescencia con ellos, en pocas palabras, lo peor. Cuando se embriagaba, se le soltaba la lengua y decía cosas que me marcaron de por vida, que se avergonzaba de mí. Y ya saben, ese tipo de cosas que creo no se le dicen a un hijo. Supongo que esa era la manera que tenía para desahogarse. Le presumía a mi madre cuántas amantes tenía según él, burlándose de ella frente a todos.
para luego pasar a golpearnos como era su costumbre, con excepción de ya saben quién. Esas peleas y discusiones fueron la forma en que pude enterarme de algunas cosas. Una de ellas fue que aparentemente, antes de conocer a mi mamá, él tenía otra familia donde tuvo a un hijo, pero por alguna razón se alejaron de él para siempre. ¿Por qué? No lo sé. He pensado en eso y tal vez ya no quería tener a otro hijo. Por eso es que a mí nunca me vio con buenos ojos. También, así fue como me enteré de que mi hermana en realidad era media hermana por parte de mi madre, pero para mí es y siempre será mi única hermana, una mujer a quien admiro enormemente, aunque nunca se lo he dicho, pues ella soportó cosas mucho peores que yo. Por eso fue que siendo muy joven se marchó de la casa y para colmo le tocó un idiota que solo le llenó la vida con más problemas, pero a pesar de todo salió adelante y sola se las arregló para tener un buen trabajo y darles una buena vida a sus hijos. Lo contrario a mí, que dejé que todo eso me arruinara. Caí en las drogas y poco tardé para buscar refugio en otras personas, malas amistades y relaciones que solo sirvieron para no sentirme solo. No es por presumir ni nada, pero en ese sentido siempre tuve mucha suerte con las mujeres, hasta el día en que se cruzó en mi camino una tipa falsa que solo trajo arrepentimiento y más desgracia a mi ya triste existencia. Luego de eso quedé algo tocado en el buen sentido de la palabra. Tardé bastante para superarlo, pero cuando me creí listo para seguir, todo se vino abajo. Mi madre enfermó y el Señor, fiel a su puro estilo de mierda, me culpaba junto a su pinche consentida, quien para entonces ya estaba casada con un imbécil, un batillo fantoche que me faltó al respeto varias veces, y no solo a mí, llegó incluso a faltarle a ese señor que tanto lo protegía y hasta casa le puso. Pero como era el yerno favorito también, pues tenía prohibido ponerlo en su lugar. Con amenazas me mantuvieron lejos de ellos, remarcándome lo que me pasaría si me atreví a tocarlo. Hasta que un día pasó lo inevitable. Le rompí la cara cobrándole todas las que me debía. Yo sabía que no me costaría la gran cosa, pues el tipo solo era un fanfarrón con un hocico muy grande, que sin los padres, igual de idiotas que él, y los suegros alcahuetes, no era absolutamente nada, pero se sentía la gran cagada porque nadie lo ponía en su lugar. Y como era de esperarse, mi propia familia me dio la espalda. Luego de eso me alejé, esperando jamás tener que volver a verlos. La pasé muy mal varios meses, teniendo incluso que dormir en las calles o parques, hasta que una ocasión, luego de mejorar un poco mi situación, me encontraba caminando por la Alameda Oriente a altas horas de la noche. Entonces vi a una jovencita sola sentada en una banca, llorando desconsolada. Decidí acercarme para preguntar si necesitaba ayuda. Cuando quitó sus manos que tapaban su rostro, pude ver a la mujer más hermosa que jamás haya visto, una cara angelical, manchada con el rímel negro de sus ojos a causa de las lágrimas que derramó esa noche. Se miraba tan frágil y delicada, pero su estilo gótico contrastaba de sobremanera, tanto que quedé hipnotizado ante su presencia, su cuerpo y esos tatuajes que resaltaban a la vista. Me senté a su lado para consolarla. Me contó que sus padres la corrieron de su casa y no tenía dónde ir. Sin la intención de aprovecharme de ella, la invité a que se quedara en el departamento que rentaba para entonces, pues sabía muy bien lo que se sentía estar en esa situación. No era la gran cosa, pero al menos hasta que encontrara un mejor lugar, se lo ofrecí.
No pude evitar emocionarme cuando jamás hubo un rechazo para mí de su parte. Noté que solo cargaba consigo una pequeña mochila que sujetaba muy fuerte. En el camino intenté averiguar por qué la habían corrido sus padres, pero eso nunca me lo quiso contar. Llegamos y sacó sus cosas para acomodarlas. Entre ellas resaltó una figura de la Santa Muerte. La verdad, pudo haber sacado una del mismo Satanás y no me habría importado. Yo sentía una gran necesidad por estar a su lado. Desde entonces, iniciaríamos nuestra relación. Ella tenía una devoción muy grande por la santa, cosa que terminó por fascinarme, y en un esfuerzo por compaginar más, me hice devoto de la patrona también. Con el pasar de los días, fui teniendo sueños cada vez más extraños, en donde una mujer me llamaba a seguirla, pero yo me negaba porque no podía verle la cara. Decidí contárselos a Scarlett, pues los sueños iniciaron cuando me hizo hincarme ante la imagen de la Santa Muerte por primera vez. Ella solo me dijo: la Santa te ha elegido, seguramente vio el dolor con el que cargas y tras ver que tu fe en ella es verdadera, quiere que la sigas tomando su mano. Con mucha emoción hice un pacto con la patrona, donde le ofrecí mi completa devoción y mi vida entera a cambio de su protección. Desde entonces se convirtió en mi guía espiritual. Acudía a ella para sanar mi alma y todas las peticiones que le hice me las cumplió sin falta. Sanó a mi madre de su enfermedad, dándole una buena salud. Mi media hermana prosperó como nunca y mi relación con Scarlett iba viento en popa. Nuestra situación económica también mejoró notablemente. Yo conseguí más ingresos en mi trabajo y Scarlett halló la manera para ganar dinero desde casa, vendiendo cosas en internet. Logramos cambiar de lugar, yéndonos a vivir a una mejor zona, donde le pusimos su altar a nuestra niña blanca, para que nunca le faltara nuestra ofrenda, sus manzanas, incienso y por supuesto sus veladoras, pues jamás hay que tenerla en la oscuridad, para evitar que se moleste y nos quite su manto sagrado y su guadaña para apuntar a aquellos que buscan hacernos daño. Pasó el tiempo y me enteré por medio de mi hermana, que era la única con la que mantenía contacto, que aquel señor otra vez le había puesto las manos encima a mi mamá. No lo pensé dos veces y le pedí a la Santa Muerte como encargo le cobrara todas y cada una de sus fechorías a ese hombre en base a la maldad y el dolor que nos propició a los tres. Reafirmé mi promesa con ella, haciendo un nuevo pacto, pero ahora sería de sangre. Cortando mi mano izquierda, dejé derramar mi sangre sobre una copa y se la di de ofrenda a mi niña blanca, para crear un lazo mucho más fuerte, capaz de ir en contra de quien fuera, si se atrevían a lastimarnos a mí y a quienes me importaban. Esa misma noche volví a soñar con aquella mujer, pero esta vez sería distinto, porque al fin me mostraría su rostro, y jamás de los jamases me imaginé que tendría el mismo que el de Scarlett, mi novia. Quedé estupefacto al verlo. Desperté de golpe y al hacerlo, ahí estaba Scarlett a mi lado, viéndome fijamente a los ojos y con una pequeña sonrisa de satisfacción me dijo: tranquilo, ahora todo estará bien porque al fin estás conmigo. Me abrazó y yo me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, noté que ella ya no estaba. Se había ido. La busqué por todas partes, pero ni siquiera tenía idea de a dónde se podía haber marchado. Recordé que apenas unos días antes, mientras ella se duchaba en la regadera,
Yo me puse de curioso a buscar en esa pequeña mochila que tenía consigo, y de entre algunas cosas encontré una identificación suya donde tenía, supuse, la dirección de la casa de sus padres. Me tomé el día libre para buscarla. Di con el lugar, que no diré su ubicación exacta, pero estaba entre Aztecas y un parque llamado de Las Palomas, esto ya en la Ciudad de México. Toqué a la puerta de una casa muy bonita y una señora salió. Le pregunté si esa era la casa de Scarlett, a lo que me respondió sorprendida: ¿cómo conoces a mi hija? Me encontraba explicándole un poco mi situación con Scarlett cuando me interrumpió para decirme: ¿cómo te atreves a decir eso? Mi hija murió hace 3 años. Se soltó a llorar y me corrió de su casa. Al dar la vuelta en una esquina, una chica muy bonita me alcanzó y me dijo: oye, disculpa, escuché lo que platicaban. Soy vecina de la señora y también fui amiga de Scarlett. Su estilo era muy parecido al de ella, por eso le creí de inmediato. Nos fuimos a sentar a una banca y ahí me contó todo. Scarlett era fiel creyente de la Santa Muerte. Su devoción era tanta que la llevó a hacer un pacto de sangre con ella a cambio de la vida eterna. Pero un día, mientras viajaba en moto con su novio, sufrió un accidente donde cayeron por un barranco. El novio murió, pero el cuerpo de Scarlett jamás fue encontrado. Me quedé sin palabras, pues incluso me mostró una foto en su celular de ellas dos juntas. Y efectivamente, era la misma chica de la cual me había enamorado, y la misma con la que compartí todo durante tantos meses. Le agradecí y quedamos de acuerdo para seguir en contacto. En el camino de regreso a mi casa, mi hermana me dio la noticia. Aquel señor, presente en mi última plegaria a la Santa Muerte, había fallecido en su trabajo. Era alguien que trabajaba con alto voltaje, así que ya se imaginarán la forma en que murió. Luego de eso, le expliqué mis razones a la patrona para abandonarla, esperando que las entendiera, pues me alejé del culto a la muerte. Pero muchos me han dicho que si le juré devoción por siempre, entonces no espere comprensión de quien me dio todo sin falta alguna. Gracias, y de verdad espero que no juzguen sin conocer a fondo las razones que nos llevan a cometer actos que no son bien vistos muchas veces por gente que es peor que uno mismo. Sin embargo, las apariencias les importan más que cualquier cosa. En mi caso, eso no me interesa. Por eso di mi nombre sin miedo a lo que puedan pensar u opinar. Les agradezco su tiempo y suerte para todos. Hasta luego.